Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial a la Constitución sobre las bases militares. Esta fue una propuesta del Ejecutivo para hacerle frente a la inseguridad. Además, en otros temas, el gobierno apunta a una nueva propuesta económica. Con esto empezamos. El gobierno de Daniel Noboa plantea una reforma tributaria al tiempo que proyecta recaudar más de 500 millones de dólares, eliminando subsidios al diésel, imponiendo tasas a mineros y ajustando tarifas eléctricas. A 10 días de iniciado el nuevo periodo de Daniel Noboa, su equipo económico traza ya las primeras líneas de lo que será su programa en esta materia. Estamos anunciando una serie de acciones que son para poder tener finanzas públicas que sean sanas y que sean sostenibles. Las primeras medidas se anunciaron este lunes. Así, con la tasa de fiscalización para mineras, el gobierno espera recaudar 229 millones de dólares. Con la eliminación del subsidio al diésel para grandes atuneros, 42 millones. Y con el cobro real de la tarifa eléctrica para AB1 y medio voltaje, 256 millones. En total, 527 millones de dólares. Las tarifas eléctricas, si bien es positivo y ayudaría a que las empresas del sector cuenten con más recursos, no va a beneficiar a la larga el presupuesto del Estado. Desde la Corporación de Estudios para el Desarrollo consideran importante medidas como la eliminación del diésel para grandes atuneros, que dicen debería encaminarse incluso a otros sectores. El sector privado no puede basar su competitividad en subsidios públicos, estos tienen que ser focalizados y de hecho me parece que también el subsidio al diésel en el transporte que utilizan algunos sectores productivos también debería ser retirado a fin de ir reduciendo el peso de ese subsidio y generando más recursos para el presupuesto. Lo más importante es el proceso para focalizar y para orientar los subsidios. Eso es un mensaje importante que estamos dando a la ciudadanía. Hay 42 millones que se están entregando a una industria que los puede afrontar y eso nos puede servir para utilizarlo en programas sociales. Pero a estas decisiones se deberán sumar otras para evitar más complicaciones en las cuentas fiscales. Pero entonces, ¿sí o no una reforma tributaria? Lo estamos analizando. ¿Para este año? Puede ser para este año o para el siguiente. Según la ministra de Economía, Saría Moya, el déficit estimado para este año será de 3.000 millones de dólares, aunque para Cordes se trata de una cifra demasiado optimista. Heredamos un problema fiscal estructural muy fuerte. Tenemos previsto que para el final del año podría existir un déficit de alrededor de 3.000 millones. Consideramos un déficit de unos 5.000 millones, de hecho hasta abril los atrasos del presupuesto del Estado superaban los 1.400 millones, entonces estamos hablando de una situación fiscal que se sigue presentando muy desafiante. Moya anunció que se siguen buscando fuentes de financiamiento y aseguró que en un año se podría volver al mercado de bonos con un riesgo país que así lo permita. Belén Merizalde, Teleamazonas. Gremios productivos se pronuncian tras el anuncio del gobierno de aumentar la tarifa eléctrica a su sector. Buscan dialogar con las autoridades antes de que se aplique la medida. El pronunciamiento de la Cámara de Industrias de Guayaquil y el Comité Empresarial Ecuatoriano se dio a través de dos comunicados. En ellos se detalla que el anuncio fue analizado por equipos técnicos y miembros del sector productivo, quienes se ponen a disposición para dialogar y aportar con información técnica. Esto previo a que la medida sea oficial por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel. Adicional, solicitarán al viceministro de Electricidad el sustento técnico y los criterios utilizados en el cálculo de la nueva tarifa y de los costos actuales del sistema eléctrico. José Luis Mórtola, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, ACEPLAS, expresa que debe haber transparencia en el anuncio para garantizar control en las empresas. Hablar de pérdida, sí un incremento de costos. Y lógicamente todo incremento de costos no puede ser transmitido directamente al consumidor, siempre se transmite una parte, hay otra parte que le toca seguir absorbiendo a una empresa ya golpeada como es la empresa industrial del país. Mórtola menciona que el gobierno debe de garantizar que la medida impuesta garantice en los próximos meses la energía a las empresas. Que estos recursos van a servir para dar las inversiones necesarias en mantenimiento, para evitar que el próximo estiaje nos vuelva a sorprender con nuevos apagones, en nuevos cortes de energía, estaríamos satisfechos, pero ojalá así sea.
Con el fin de sincerar los precios de energía en el país, el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio en la tarifa de energía eléctrica para los consumidores de alto y medio voltaje. En este último grupo están consideradas 7 empresas, 3 cementeras, 2 mineras y 2 acerías. Según el pliego tarifario del sector público de energía eléctrica 2025, aquellas están mayormente concentradas en la serranía ecuatoriana. Desde el Ministerio de Energía se destaca que la medida no afectará al sector residencial. Erika Vera, Teleamazonas. Repercusiones en el mercado interno y en las exportaciones son los puntos sensibles tras la eliminación del subsidio al diésel. Gremios pesqueros y atuneros del país rechazan la medida, mientras que el gobierno destaca un ahorro de $42 millones al Estado. Con preocupación, así asimila el sector atunero la decisión de eliminar el subsidio del diésel a las empresas que se dedican a esta actividad productiva, pues para el exportador atunero Raúl Paladines, las repercusiones no solamente estarán en el consumo interno, sino también en las exportaciones. Más que todo es que si tenemos una pérdida de competitividad a nivel internacional, podría verse reflejado en disminuciones de puestos de trabajo, lo cual creo que no es la visión de esta medida. Y de ahí que se hace un llamado al gobierno para ver este punto de inflexión como una oportunidad, la modernización de las flotas. Tanto aún para también volver a recuperar la tarjeta verde y volver a tener todas las protecciones en el mercado internacional, del cual el atún es reconocido a nivel mundial como el mejor del planeta. Desde la Asociación de Atuneros del Ecuador, la visión no es distinta. Mediante un comunicado también hicieron sentir su postura ante las cifras expuestas por el gobierno. En un texto desglosaron que en Ecuador se consume anualmente más de 1.600 millones de galones de diésel, de los cuales el sector atunero consume apenas el 2.8%, mientras que la totalidad del sector pesquero, el 4%. En cuanto a ingresos a la caja fiscal con esta medida, indicaron no serán significativos, esto tomando en cuenta el precio del diésel 2 y el precio en el mercado internacional, que se encuentra en $2.12 por galón. Lo que esta medida sí generará, indica el texto, es un impacto en la cadena de valor y comunidades que dependen directamente o indirectamente de la pesca como su medio de vida. En este mismo contexto y con el afán de contribuir a la situación del país, resalta el documento. Atunec enumera 5 acciones urgentes a tomarse en cuenta en una mesa compuesta entre el sector público y privado. En los puntos se indica autorizar la libre importación de diésel, eliminar el ISD y aranceles sobre el combustible, aplicar el artículo 35 de la Ley de Fomento Productivo que establece tarifa cero de IVA para insumos y maquinarias del sector pesquero, la eliminación gradual del subsidio y establecer una línea de crédito para modernizar y repotenciar la flota atunera. Astrix Ingrid, Teleamazonas. La tarifa de $20 se aplicará a todas las personas que importen bienes para consumo personal con el régimen 4x4. La medida incluye envíos directos desde China o países que firmaron acuerdos comerciales con Ecuador. Ropa y calzado son las cosas que la ciudadanía se pregunta si podrá seguir comprando en línea y recibiendo en Ecuador a través de courier con el régimen 4x4, luego de que el Pleno del Comité de Comercio Exterior aprobó la resolución de aplicar una tasa fija de $20 a las importaciones personales de hasta 4 kilogramos y con un valor máximo de $400. Aunque la medida aplica para todos, la ciudadanía desconoce si es que la tarifa se deberá pagar para los paquetes provenientes de todos los países, inclusive China, país con el que Ecuador mantiene un acuerdo comercial. La medida está implementada para todos los países. El acuerdo comercial con China inclusive se habla sobre los sistemas de defensa comercial cuando se confirma un daño grave a la industria nacional. La medida solamente no aplica para el régimen migrante, el cual se creó con base en la ley del migrante. Este régimen beneficia a los migrantes con envíos, sin límites, sin tasas y sin impuestos. En este caso no aplica el arancel de $20. Ese es un régimen distinto, o sea, está normado de manera distinta, está normado en la ley del migrante y por lo tanto ahí no se puede establecer ese tipo de medidas, ¿no? De acuerdo a Legarda, podría ocurrir que se intensifique el régimen migrante, ahora que el 4x4 tendrá una tasa de $20. No obstante, para hacer envíos bajo esta modalidad, existen requisitos. Pero podría darse un poco nuevamente
incentivo a utilizar ese otro régimen. Se podría generarse una distorsión en ese sentido. Pero para utilizar el régimen de migrante, la persona tiene que utilizar una aprobación del consulado del Ecuador en Estados Unidos para poder calificarse como migrante, es decir, tiene que ser un migrante legal que pueda trasladar y enviar los productos a sus familiares aquí en el Ecuador. Además, una de las medidas que se está implementando desde el Ministerio de Producción, aparte de la tasa al régimen 4x4, es que se controlarán más las certificaciones a couriers, se fortalecerá el control aduanero y se buscará hacer cruces de información para vincular los pedidos con la identidad de la persona. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Continuamos con más. El Pleno de la Asamblea aprobó la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución para permitir las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Desde la Asamblea, Karen Aro nos amplía la información. Hola, Karen. Hola, ¿cómo estás, Liz? Amigos, buenas tardes. En efecto, en realidad fue un corto debate para aprobar esta reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, el que plantea la posibilidad de que las bases militares extranjeras retornen al Ecuador. El debate no duró más de una hora y fue ya el segundo en el que se aprobó esta reforma parcial a la Constitución. Fueron 82 votos los que permitieron que se apruebe este texto, que será remitido a la Corte Constitucional para que realice su respectivo control constitucional en un plazo de 20 días y luego de ello sea remitido al Consejo Nacional Electoral para que se haga la convocatoria a referéndum. Pero los votos vinieron por parte de la bancada de gobierno, uno que otro independiente. La bancada de Pachacútec se abstuvo. En el siguiente reportaje yo les cuento las opiniones de los legisladores. Veamos. Y responsable de los datos a largo plazo. En medio de pedidos para elevar el debate, pedidos de respeto y uno que otro señalamiento entre la bancada de gobierno y los legisladores del correísmo, inició el debate de la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución en el Pleno de la Asamblea este martes. Recordemos lo que pasó en el país en el pasado. ¿Quién le abrió las puertas al Tren de Aragua, pues? ¿Quién legalizó a los Latin Kings? ¿Quién legalizó a los nietas? ¡Háganse cargo! Hay que hacerse cargo. Hasta el CAL le dieron a uno de sus representantes, no se olvidan de eso. Yo creo que hay que elevar el debate y ya basta de tanto ataque, porque aquí nadie es delincuente. A nosotros nos respetan, basta del estigma, basta de los abusos. Y llegó un llamado. Legislemos con propiedad, sin engañar, sin mentir. Esta reforma a la Constitución es necesaria, sí. ¿Tiene razón el presidente en haberla planteado? Sí. ¿Hay que respaldarla? Sí. Como lo hicimos hace 26 años. Y cuando se convoque a la consulta popular, vamos a estar a favor. Pero eso sí, diciéndole la verdad al pueblo ecuatoriano. No les engañemos, como lamentablemente ya se lo ha hecho, diciendo que con tal o cual ley se acaba todo. El cambio a la Constitución que se debate plantea la posibilidad de que bases militares extranjeras regresen al país en el contexto del conflicto armado interno, tema sobre el cual no se ha dicho mucho hasta el momento en el Pleno, pues el debate se ha centrado en la narcopolítica y el crimen organizado. ¿Pero qué le dejó la vieja política? Le dejó una tabla de consumo de drogas, le dejó las fronteras abiertas para que los grupos de delincuencia organizada ingresen a nuestro país. No digamos mentira. Y después, en los últimos 3 gobiernos, ha llegado a 47, uno de los países más peligrosos del mundo. En cuanto a las posiciones, por ahora, esta reforma tiene el respaldo de una fracción de Pachacútec, el Partido Social Cristiano y también ADN. El correísmo y el resto de la bancada indígena le dirán no, aseguran. Y bien, para finalizar, nada más contarles que hace pocos minutos terminó el Pleno de la Asamblea Nacional y se pronunció con la aprobación de la terna que envió el Ejecutivo para reemplazar al Consejo Directivo del IES. Edgar Lama encabeza esta terna y reemplazará a Eduardo Peña. Es la decisión que ha tomado hace pocos minutos nada más la Asamblea Nacional. Y por otro lado, también se dio el segundo debate de la Ley de Inteligencia aquí en el Pleno de la Legislatura. Se hicieron aportes, pero esta regresó a la Comisión de Seguridad para que en 8 días pueda ser complementada con todo lo que se dijo aquí en el Pleno. Esa es la información hasta el momento. Buenas tardes, Liz, continúas tú. Gracias, Karen.
Prisión preventiva, decomiso de bienes e inmovilización de cuentas bancarias es lo que dispuso la justicia contra los 6 familiares de alias Fito, detenidos en un mega operativo. Aún no se ha dado con el paradero de la esposa, quien encabeza 2 compañías a través de las que habría lavado dinero. Con un capital de apenas $10.000 fue constituida en marzo de 2018 en una notaría de Portoviejo, Manabí, según documentos disponibles en el portal de la Superintendencia de Compañías. Se trata de la firma Queen Water S.A. con sede en Manta, cuya accionista mayoritaria es Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de alias Fito. Esta es una de las 4 empresas que fueron allanadas el lunes en un mega operativo. Pues a decir del Ministerio del Interior, junto con otras 3, Queen Water habría sido utilizada para lavar dinero. A diferencia de otras, dijo el ministro Reinberg, esta que continúa activa, habría tenido contratos con el Servicio de Prisiones, hecho que fue denunciado por el propio presidente de la República hace un año, en mayo de 2024. Estamos nosotros en una investigación de la alimentación de las cárceles. Y un proveedor de agua de esta compañía era una compañía que se llama Queen Water S.A., que es de la esposa de Fito, la persona más buscada del país y uno de los narcotraficantes más buscados del país. Pero no es la única firma. Peñarrieta, junto con familiares suyos y de su esposo, alias Fito, figuran como accionistas de la firma Compañía de Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A., en disolución. Ella, personaje clave, quien a inicios de 2024, junto con otros, fue expulsada de Argentina, no fue detenida en el operativo de lunes. Se sabe que hay una decena de boletas de captura pendientes, según ha dejado conocer el Ministerio del Interior. Por lo pronto, el proceso en este caso, denominado Blanqueo Fito, avanza. Se dictó prisión preventiva para todos los detenidos en el operativo. Los hombres han sido enviados a la cárcel La Roca, las mujeres al Centro Femenino de Guayaquil. Además, se ha ratificado la incautación de los 47 inmuebles intervenidos el lunes y se ha ordenado la inmovilización de cuentas bancarias de los familiares del cabecilla de los Choneros, prófugo de la justicia desde finales de 2023. En este caso, ha iniciado ya la fase de instrucción fiscal. Carlos Acoto, Teleamazonas. Ataques armados, asesinatos y víctimas colaterales de balaceras son los hechos registrados en Guayaquil durante las últimas horas. El caso más reciente fue el intento de robo a un blindado en los exteriores de un centro comercial de la vía Daule. ¡Pégaselo, pégaselo! Son instantes en el que un agente de la Policía Nacional repelió el ataque de un grupo de delincuentes quienes participaron en un intento de robo a un camión blindado. El hecho se registró pasada las 9 de la mañana de este martes en el sector del Parque California sobre la vía Daule en el noroeste de Guayaquil. ¡Pégaselo! Tras el intercambio de disparos, uno de los implicados pudo ser neutralizado y aprehendido junto a esta arma de fuego, mientras que una mujer resultó herida como víctima colateral. Además, uno de los guardias también está herido, estamos verificando su estado y tampoco hemos podido cuantificar si es que hubo o no hubo el robo del dinero. Y en el sector del Guasmo, al sur del puerto principal, 2 conductores de tricimoto fueron asesinados en medio de su recorrido habitual. Los casos ocurrieron con tan solo horas de diferencia. Este gremio de transportistas está siendo afectado por estructuras delictivas dedicadas a la extorsión que durante el fin de semana asesinaron a 2 conductores más en Durán y hace una semana a 3 en la parroquia urbana de Pascuales. Además, durante el mediodía de lunes, un hombre fue baleado al interior de su carro mientras transitaba por el sector de Bernaza Norte, a pocos metros de un reconocido centro comercial. La víctima fue trasladada herida a una casa de salud, mientras que la policía logró capturar a uno de los implicados, un adolescente de 17 años, quien portaba un arma de fuego. Durante las últimas horas, además, se conoció de un caso que vuelve a generar indignación en las filas policiales. 2 implicados en el secuestro de una comerciante asiática en el sector de la Marta de Roldós fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión preventiva para defenderse en libertad, pese a las evidencias presentadas por agentes investigativos al sistema de justicia. Todo esto mientras que la víctima de secuestro aún no es localizada. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Un hombre fue asesinado y colgado de un puente en Punta Carnero, Cantón Salinas. El joven llevaba varias horas desaparecido. En la escena se levantaron al menos 8 indicios balísticos.
Una escena de terror conmocionó a la población de la provincia de Santa Elena al ver colgando de un puente en la vía Punta Carnero el cuerpo de un joven de 26 años. Según su madre, era oriundo de la parroquia Anconcito y tenía varias horas desaparecido. Lo que mencionan los compañeros, ellos estaban trasladando hasta nuestro distrito a formar para el relevo y una persona que se encontraba por el lugar indicó que se encontraba una cuerda y pero presumiblemente una persona colgada. Entonces inmediatamente nuestro personal del eje preventivo verifica y da aviso al avance para que puedan avanzar las unidades de acá al lugar. Moradores confirmaron tras cámaras que el hecho violento se habría dado a altas horas de la noche, pues habían escuchado varias detonaciones, pero no proporcionaron mayores detalles por temor a represalias. Posee impactos de arma de fuego, se levantó 8 indicios balísticos, presumiblemente por los disparos y posterior ser lanzado desde el puente. Se tuvo que igual conversar con personas de aquí del lugar que no quisieron identificarse por miedo. Esta mañana, personal de la Policía Nacional con la ayuda de bomberos levantaron el cuerpo que era sostenido por una soga y lo trasladaron inmediatamente hacia el anfiteatro. La causa de esta muerte violenta se desconoce y las investigaciones continúan. En Santa Elena, Mili Pico, Teleamazonas. Una maestra fue baleada dentro de una unidad educativa en una parroquia rural de Esmeraldas. Las clases en el plantel están suspendidas mientras la policía investiga los hechos. Una docente de aquí, la unidad educativa, fue baleada con... Olivia Pico Holguín es la maestra que fue baleada dentro de la unidad educativa Libertad de Timbre en la parroquia San Mateo, a 30 minutos de Esmeraldas. La mujer se desempeñaba como maestra en la institución y ya estaba finalizando su jornada laboral cuando dos hombres que entraron a la unidad educativa con el afán de comprar unos uniformes le propinaron varios disparos. Que de ley llegaron a dispararla, pues aquí a la compañera Olivia, pues eso los niños, y los niños les dieron mucho miedo, pues. Salieron corriendo, es lo que digo. Claro, hay unos que gritaban y todo, pues porque todavía estaban uno en el aula, pues recibiendo clase. La comunidad de Timbre vive de la agricultura. Al lugar se accede pasando un portón que conecta al estatal E20 con la comunidad. Según moradores, esta es la primera vez que algo de esta magnitud sucede en este sector. Usted sabe muy bien que uno se preocupa con todo el recinto aquí, que nunca ha sucedido estas cosas. Actualmente la maestra se encuentra bajo pronóstico reservado en una casa de salud. Mientras tanto, las clases fueron suspendidas en el plantel y la policía continúa investigando los hechos. Sofía Huirte, el Amazonas. Como parte de una operación para controlar actividades ilícitas en las aguas de Galápagos, la Armada del Ecuador decomisó 55 bultos con droga. En la primera intervención incautó 37 sacos de yute a 240 millas náuticas del suroeste del archipiélago, mientras que en un segundo operativo se decomisaron 17 bultos de yute. Además, las autoridades encontraron 25 bidones de combustible, víveres y herramientas dentro de una embarcación tipo fibra. Las acciones dejaron 2 sujetos aprehendidos, presuntamente vinculados con delitos de narcotráfico. Momento de una nueva pausa. Cuando regresemos, continúan los inconvenientes en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, sobre todo en la emisión de licencias y matrículas. Además, Cenecit niega preferencias para algún grupo poblacional en la entrega de cupos para el ingreso a la educación superior. Ya les contamos todo al volver. Aun cuando en los planes del SENACE se contempla la posibilidad de apagones durante el estiaje de este 2025, el viceministro de Electricidad, Fabián Calero, minimiza las advertencias de los técnicos. Se prevé que el estiaje llegue con mayor fuerza en septiembre. El escenario poco alentador que prevén los expertos del sector eléctrico se confirma en este documento. Es el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado 2025-2026, elaborado por el operador de energía SENACE. Sobre las reservas de potencia eléctrica, advierte que, en condición autónoma desde enero hasta abril del 2025, se tendría reservas de potencia negativas o cercanas al 10%, lo cual dificultaría asegurar el abastecimiento de electricidad y realizar los mantenimientos de las plantas generadoras sin ocasionar déficit. Para Marco Acuña, del Consejo Consultivo de Ingeniería y Economía, definitivamente los números y fechas no dan un resultado favorable. Algunas de estas nuevas contrataciones estarían operativas en diciembre, cuando ya la parte más crítica del estiaje habrían pasado.
Pero según el portal Primicias, que ha contactado con el viceministro de Electricidad, Fabián Calero, las advertencias de los expertos y técnicos del sector eléctrico son minimizadas por Calero, quien asegura que no habrá apagones durante este 2025. Lo cierto es que habrá sequía y según el plan de SENACE, en escenarios de sequía, las plantas generadoras existentes y las nuevas centrales de generación proyectadas para funcionar en el periodo de estiaje de enero a marzo del 2025 no serían suficientes para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica. En reciente aparición, el gerente de SELEC, Gustavo Sánchez, reveló que serán incorporados 979 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. La pregunta es ¿cómo? Si tan solo 241 megavatios contratados a Progen y Austral Technical Management para el 2024 aún no han sido posibles, siendo mediados del 2025. 3 compras a 2 empresas, Progen y Austral. Hasta la fecha de hoy no se sabe ni siquiera cuándo podríamos contar con esa energía. Estamos ya junio. Los contratos para incorporar nueva energía al sistema interconectado aún están en riesgo. En un reciente recorrido con periodistas de Guayaquil, directivos de Progen mostraron los avances. Aparentemente están los 29 generadores. No obstante, José Walter, director de proyectos Salitral de Progen, revela que aún no les pagan. Estos proyectos se iniciaron sin anticipo. Progen recibe luego el pago solo y exclusivamente de los generadores. Progen dice a SELEC que por favor busquemos una forma de solucionar de tal forma que lo que entregue Progen sea cancelado. Asegura que la planta de generación de 100 megavatios estaría lista en agosto, pero que hay un silencio desconcertante por parte de SELEC y las autoridades. Existen algunos temas administrativos que se han venido subsanando y que en este momento no tenemos una respuesta clara de SELEC. En este caso sí ha habido algún tema, un tipo de demora de la respuesta de algunos funcionarios, pero que eso ya no nos compete a nosotros, sino a la parte. Lo cierto es que las medidas anunciadas no parecen oportunas. Hay crecimiento en la demanda de energía. Se acerca el estiaje y los efectos los conocimos en 2024. Fausto Yepes, Teleamazonas. Se cumple una semana de las fallas en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. Por ese motivo, algunos de sus servicios están suspendidos. Juan Miguel Rodríguez informa. Es así, continúan los problemas en el sistema Axis 4.0 de la Agencia Nacional de Tránsito a escala nacional. El martes pasado, de manera masiva, empezaban los usuarios a reportar una intermitencia en este servicio, lo que ha ocasionado molestia entre sus usuarios. Veamos. No es justo, uno viene dejando de trabajar, haciendo cosas, y que le digan que no tiene sistema para pagar una tasa de la licencia y uno no puede cancelar nada. La sección licencias, de eso veo que está vacío. Con información de las autoridades, los servicios que se ven afectados por la caída de este sistema son los de matriculación, en algunos casos de revisión técnica vehicular y también la emisión de placas nuevas, esto en los gobiernos autónomos descentralizados de todo el país. Además, también en las licencias de conducir que emite la Agencia Nacional de Tránsito. No obstante, nosotros pudimos conversar con Washington Martínez, el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, quien ha informado que debido a este problema hay exoneración en los vehículos o en las multas que deberían pagar los vehículos por calendarización, cuyo último dígito de placa es 4, correspondiente a el mes de mayo. Escuchamos lo que dijo. El momento que la Agencia Nacional de Tránsito restablezca el sistema, nosotros sacaremos la resolución. ¿Para qué? Para que el dígito 4 automáticamente baje la multa de calendarización. Esto responde a algunas de las quejas ciudadanas en el cual señalan que para este mes de junio ya se reportado, ya se cargaba en el sistema una multa. No obstante, ya escucharon a la autoridad que esto va a ser solventado, este problema. Nosotros también hemos tratado de conversar con las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito, pero nos mantenemos a la espera de una respuesta. La Secretaría de Educación Superior desmiente preferencias para algún grupo poblacional en la entrega de cupos para ingresar a las universidades. El titular de esta cartera de Estado adelanta que lanzarán un nuevo proceso para ampliar las admisiones.
Que fue una información sin fuente oficial y que no se apega a la realidad es la aclaración que realizó el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, César Vázquez, quien resalta que los cupos de ingreso a la universidad no están sujetos a ninguna preferencia para grupos poblacionales, ni como erróneamente se dijo, a la comunidad LGTBI. El Sistema Nacional de Admisión se basa en méritos exclusivamente, considerando evidentemente no solamente los componentes de las notas que se obtienen del bachillerato, sino también el puntaje que se obtiene a través de las evaluaciones que se dan en las 31 universidades o en los 54 institutos. Y aquí varias precisiones, pues si bien el artículo 81 de la LOES y el 49 del Reglamento de Admisiones están regidos con una base principalmente de méritos, la normativa sí contiene políticas afirmativas que ya sean por condiciones socioeconómicas, ubicación territorial, personas vulnerables y con discapacidad. Sí establece beneficios o prioridades. Nada más y nada menos que las personas que se encuentran dentro de este articulado. Dicho esto y habiéndose cumplido con el proceso de registro único para el ingreso a la universidad, donde cerca de 500.000 de personas aspiraron a un cupo, el funcionario detalló el inicio de otras etapas. Evaluar la oferta académica que tienen las instituciones de educación superior para luego hacer los procesos de inscripción, las evaluaciones y finalmente la aceptación de un cupo y la matriculación. Y aquí el verdadero desafío para un sistema que siempre se encuentra colapsado, con apenas 132.000 cupos. Por ello, se asegura que el segundo periodo destinado para el régimen Sierra y Amazonía, la CNESID trabaja en una ampliación de cupos. Estamos en etapa de levantamiento con las universidades aún y con los institutos públicos para poder llegar a determinar cuál es el número que vamos a ofertar. Vázquez recordó a la ciudadanía que la CNESID también trabaja en otras modalidades de estudio como la educación continua. Y asimismo afirmó que para finales de este 2025 se encontrará lista la Universidad Pública de Santo Domingo, una promesa del actual gobierno. Astrix Ingrid, Teleamazonas.